En la clase de hoy veremos el tema rozamiento. Se define como fuerza de rozamiento a las fuerzas tangenciales que existen entre dos superficies de contacto, siendo el sentido de la fuerza de rozamiento opuesto al sentido del deslizamiento entre ambas superficies. Supongamos un cuerpo P que es traccionado por una fuerza T. Ese cuerpo de peso P va a tener en su misma dirección de P y en sentido contrario una fuerza normal perpendicular al plano por donde circula el cuerpo y que no es otra cosa que la consecuencia del principio de acción y reacción. A una acción hacia abajo P se opone una reacción hacia arriba N. Como las superficies de contacto no son lisas sino rugosas, se manifiesta una fuerza de roce, Fr, opuesta al sentido de T. Entre la fuerza normal N y la fuerza de roce se puede componer una resultante R inclinada a un ángulo alfa con respecto a la vertical. En algunos tipos de máquinas, como engranajes o cojinetes, y en ciertos procesos, como en la circulación de fluidos, se busca disminuir ese rozamiento. Ahora, hay otros casos donde se persigue el aprovechamiento de esa fuerza tangencial. En definitiva, en algunos casos la tendencia es anularla y en otros casos la tendencia es aprovecharla. Los tipos de rozamiento pueden ser seco, cuando se presenta entre dos superficies que no están lubricadas ni en contacto y tienden a deslizar entre sí. Puede ser un rozamiento fluido, cuando se presenta entre capas contiguas de un fluido que se mueven a distinta velocidad. O puede ser un rozamiento de rodadura, que es la resistencia que opone un elemento circular, como por ejemplo una rueda, a rodar. Si sobre un cuerpo de peso P, en contacto con una superficie rugosa, le aplicamos una fuerza T creciente desde el valor 0 hasta el propio valor de T, y que esa fuerza T lo ponga en movimiento, observamos, como decíamos anteriormente, una fuerza de roce opuesta al sentido de la fuerza T, amén de una fuerza normal N opuesta al peso del cuerpo. Si la fuerza T es nula al inicio, en el equilibrio no se manifiesta fuerza de roce alguna, solo P y su normal N. Cuando T va creciendo, la fuerza de roce debe igualarla, mientras el bloque no se deslice. El bloque estará en equilibrio, como así todas las fuerzas que actúen sobre él. Llega un punto en que el valor de T es tal que hace que el cuerpo comience a deslizarse en la dirección y sentido de la fuerza T. En ese instante, la fuerza de roce disminuye brusca y ligeramente y se mantiene luego constante durante el lapso para luego disminuir aún más al aumentar la velocidad. En el gráfico podemos ver la fuerza F con respecto a la fuerza T. La fuerza F, cuando T es 0, es nula. Y en un rango de rozamiento estático, en el que el cuerpo está en reposo, esa fuerza de roce es igual a T.
En determinado momento, cuando la fuerza T hace que el cuerpo inicie su movimiento, esa fuerza de roce máxima se calcula como un coeficiente por la fuerza normal N. A partir de allí, el cuerpo se mueve y el rozamiento es cinemático. Ya el cuerpo no está en reposo, está en movimiento. Y la fuerza F es proporcional, con otra razón de proporcionalidad, también de la fuerza N, disminuyendo su valor. En el gráfico de la derecha repetimos lo que habíamos visto antes, que la resultante entre la fuerza de roce y la fuerza normal N es R y que R forma con la vertical un ángulo alfa. La zona donde la gráfica es una recta corresponde al rozamiento estático y el valor de la fuerza de roce se obtiene por las ecuaciones de equilibrio, siendo su máximo valor proporcional a la fuerza normal N cuando el movimiento es ya inminente. La relación entre la fuerza de roce máxima y la fuerza normal N se denomina coeficiente de rozamiento estático. Ahora bien, una vez que se produce el movimiento, aparece el rozamiento cinemático, también denominado dinámico, y la fuerza de roce cinemática, menor a la fuerza de roce máxima, es también proporcional a N a través de un coeficiente que se conoce como coeficiente de rozamiento cinemático y que hará que la fuerza en la instancia cinemática sea menor que la fuerza de roce máximo. Por lo tanto, el coeficiente de roce cinemático es menor que el coeficiente de rozamiento estático. La dirección de la resultante R, entre la fuerza de roce y la normal N, viene determinada por un ángulo cuya tangente es fuerza de roce sobre N. Si la fuerza de roce alcanza su valor máximo, es decir, en el movimiento inminente, entonces el ángulo también lo alcanza y se verifica que el coeficiente de roce estático es igual a la tangente del ángulo máximo. Cuando se produce ya el deslizamiento, el ángulo alfa o su tangente tomará el valor del coeficiente de roce cinemático, tal que ese coeficiente será igual a la tangente del ángulo. En la práctica, los problemas de rozamiento seco se dan cuando se busca la condición de movimiento inminente, que es cuando el cuerpo comienza a deslizar. Entonces, en ese caso se debe utilizar el coeficiente de roce estático. O no hay movimiento inminente, por lo tanto la fuerza de roce puede ser menor que la fuerza de rozamiento máxima y se calcula aplicando ecuaciones de equilibrio. O si hay movimiento relativo entre las superficies de contacto, para determinar la fuerza de roce actuante se aplica el coeficiente de rozamiento cinemático.